Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, iniciamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con... Estamos... Voy a dejar de compartir esto. Y... voy a compartir este otro. Vamos a los numerales... Nos quedamos en el 591. Voy a compartir aquí. Muy bien. Estamos viendo la parte del comportamiento de Jesús respecto a diferentes temas. Aquí hablamos la clase anterior sobre Jesús y la fe de Israel en el único Dios, de cómo no contradice la fe que los judíos conocían, que es la fe en un solo Dios. Ya vimos cómo en el Antiguo Testamento se manifiesta ya de diferentes maneras, en diferentes ocasiones, que Dios es trino, se manifiesta la Trinidad en diferentes, vimos algunas de las citas bíblicas donde se habla sobre esto. Entonces, Jesús no contradice en que hay un solo Dios, sino explica que es trino, ¿verdad? Y que explica que él es igual, dice el Padre y yo somos uno. Permítame. Muy bien, entonces esa es la parte que estamos analizando y ahora pasamos a los numerales 591, que decíamos que Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en él por las obras de su Padre que él realizaba. Porque decía Jesús, si no me creen a mí por las palabras, pues créanlo por las obras, créanlo por las cosas que hace. Eso es lo que le menciona. Entonces, dice que de tal acto de fe debía pasar por una muerte para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Aquí nos está dando unas claves que lo vamos a ver más adelante. Por ahorita nada más es importante subrayar esto, que para nacer de lo alto, Jesús tuvo que pasar por esa muerte. Ahí nada más hay que subrayarlo. Y bueno, dice que tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas, como vimos algunas de las citas bíblicas donde se habla sobre el Mesías, permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia y por endurecimiento y la incredulidad. Muy bien, pasamos al numeral del 595 en adelante. El catecismo, el compendio,
lo resume así. Nos dice que la pasión y la muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Esto es importante, porque alguien se puede preguntar, bueno, ¿a quién se culpa o quién es el culpable de la muerte de Jesús? Es decir, lo que parece más lógico de pensar es, bueno, pues los judíos que lo acusaron, ¿verdad? Sabemos que los judíos no podían ejecutar a una persona porque el imperio romano se los impedía. Entonces, porque el derecho romano decía que tenía que pasar pues por un juzgado, un proceso y demás, y solamente los romanos son los que podían ejecutar. Entonces les quitaban ese derecho a los, si se le puede llamar derecho, a los judíos. Pero entonces puede decir, bueno, ¿quién es el culpable? Los que lo acusan y orillan a Pilatos a que tome esa decisión, o es decir, el actor intelectual o el que lleva a cabo la ejecución, el autor material. Ahí como que lo natural de pensar rápidamente sería, bueno, pues esos judíos y los romanos, es decir, los actores intelectuales y los romanos, ¿verdad? Los romanos que le ejecutaron, como que eso es lo natural de pensar. Sin embargo, la iglesia dice algo distinto. Ahorita lo vamos a analizar. Entonces, déjenme compartir nuevamente aquí. Muy bien. Vamos a los numerales 595 en adelante. Empezamos Clarisa y luego Marta. Adelante, cuando lo tenga listo. El 595. Jesús murió crucificado. El proceso de Jesús. Divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús, sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de él, hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de manera muy imperfecta. Juan 12:42. Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés, multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Hechos 6:7. Y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe. Hechos 15:5. Hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Hechos 21:20. Muy bien, vamos a analizar un poquito estos puntos. Vemos que no todos los judíos estaban en contra de Jesús, ni todos lo acusaron. Aquí nos dice, entonces, dentro de las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús. Entonces, estos dos personajes importantes eran discípulos de Jesús. Sí, gente que tenía un nombre, gente que estaba ya sea en el Sanedrín o que eran gente conocida, gente que tenía autoridad. Entonces, no todo el Sanedrín ni todos los judíos estaban en contra de Jesús. Eso hay que subrayarlo y es importante. Y nos dice, además, debido a eso también hubo disensiones, ¿verdad? A propósito de él. Y también dice San Juan que un buen número creyó en él, aunque de una manera imperfecta, pero un buen número creyó en él, es decir, no estaban en su contra. Y también una multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Dice, especialmente en el día siguiente Pentecostés, como dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Y algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe. También lo menciona el Hechos 15:5. Hasta el punto, dice, en que Santiago puede decir a San Pablo, miles
y miles de judíos habían abrazado la fe. Miles y miles de judíos. Como tan pronto después de la muerte de Jesús, dice, miles aceptaban la fe. Esto es importante. Muy bien, pasamos al siguiente oral, 596. Sí. Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron únicamente en la conducta a seguir respecto de Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que lo siguieran, a los que temían que todos creerían en él. Vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11:48. El sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando: es mejor que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Juan 11:50. El Sinedrín declaró a Jesús reo de muerte como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, entregó a Jesús a los romanos acusándolo de revelar política, lo que podrá en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Lucas 23:19. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Muy bien. Vamos a analizar esos puntos aquí importantes. Nos dice que entonces las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto a Jesús. Es decir, no estaban todos de acuerdo, no todos concordaban en que debían estar en contra de Jesús. Pero hay que tener también este punto importante, ¿verdad? Dice, los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran. No los permitían tomar una decisión libre. Porque cada quien puede decir, bueno, pues yo voy a seguir este camino porque así lo deseo. Pero aquí pasaba algo que ellos los amenazaban de excomunión. Entonces decían, no, pues por miedo, ¿verdad? Por sentir que están faltando a la ley, etcétera, no lo siguieron. Pero dice, a los que los tenían, todos creyeran en él, y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, esto puede decirse que sería un argumento a lo mejor válido de alguna forma, porque ellos pensaban, ¿verdad?, que al estas personas abrazar esa fe, pues vendrían los romanos y destruirían el lugar santo y la nación. Que bueno, sabemos que efectivamente eso pasó como quiera, independientemente. Los romanos destruyeron el templo, después los judíos anduvieron errantes por mucho tiempo, hasta casi el siglo XX, ¿verdad?, donde ya se establece el Estado de Israel. Entonces, independientemente sucedió eso. Y también dice que el sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando. A lo mejor él no sabiendo, pero Dios le revelaba algo. Y era verdad esto, dice, es mejor que muera uno solo por el pueblo y que no perezca toda una nación. Que efectivamente eso fue lo que pasó, ¿verdad? Jesús vino a morir por nosotros. Y esto lo profetizó a lo mejor sin saberlo. Y bueno, vemos que el Sanedrín declara a Jesús reo de muerte, como ya lo vimos en clases anteriores, y las razones por las que lo hicieron. Dice, son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste lo condena a muerte. Ahora vemos algunas reacciones de Pilato de que pues él no quería hacer eso. Pues si yo no encuentro nada malo en este hombre, tanto así que lo manda con Herodes, ¿verdad? Trata de salirse de eso, trata de, inclusive cuando presenta
les da una opción de elegir. Pero dice, bueno, tenemos este que ustedes saben que es un bandido, ¿verdad? Aquí vamos a soltar a este hombre que pues no ha hecho ningún daño. Todavía así trata él de persuadirlos, pero vemos que no sucede. Entonces, nos dice el catecismo, nos dice la iglesia que los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Entonces, ¿quién es responsable? ¿A quién se considera responsable de la muerte de Jesús? Continúa, dice, bueno, sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, en el caso de Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén. Sí, la iglesia dice, no atribuye a los judíos, tampoco a los romanos. Dice, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas por las exhortaciones. Entonces, porque dice, el mismo Jesús ha perdonado en la cruz, y Pedro ha sido ese ejemplo. Apelan a la ignorancia, ¿verdad? Porque Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que dice Jesús. Entonces, dice el Concilio Vaticano II, dice, la iglesia declara, lo que se perpetró en su pasión no puede ser indistintamente imputado a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. Entonces, ¿quién es responsable de esto? Dice la iglesia, no se puede culpar a los judíos indistintamente de aquel tiempo ni a los de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Pero porque alguien podría decir, bueno, pues si ellos fueron los culpables, inclusive vemos que las Escrituras dicen, Mateo 27-25, que ellos así lo decían, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no les importaba, decía, crucifíquenlo y no importa, que caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Así lo mencionaba. Sin embargo, la iglesia dice, no se puede, no se puede imputar indistintamente a todos los judíos de entonces ni los de hoy. Muy bien, pasamos al siguiente, Víctor, numeral 597. Eh, 597, teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús perdonando en la cruz y Pedro siguiendo su ejemplo apelan a la ignorancia. Hechos 3:17. De los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo. Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II, lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Muy bien, vamos a ver entonces a quién se atribuye este pecado.
Vemos que el catecismo, ahorita lo vamos a compartir. El catecismo dice que a todos los pecadores, el pecador es quien crucifica a Cristo. Y bueno, así lo decimos en el credo, ¿verdad? Fíjense, no sé si lo han analizado de esta manera. Pero vamos a ver el credo. Podemos ir después del numeral 184, más o menos en la página 55, ahí es donde viene el credo. Decimos, fíjense, porque a lo mejor a veces lo pasamos así de corrido. Y en el momento en que lo estamos nosotros proclamando en la liturgia, y que así se lo mostramos a alguien más, porque si le fuéramos a explicar esto a una persona que no es cristiana católica, que a lo mejor es de cualquier otro tipo de religión, y bueno, platícame sobre tu religión, ¿verdad? ¿Cómo es? Entonces aquí el credo contiene en esencia todo esto. Y nosotros decimos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, ahí ya me lo estoy atribuyendo yo mismo. ¿Sí se dan cuenta de esto? Y por nuestra causa fue crucificado. Y para que no quede duda, ¿cuándo en el momento, en la historia? Dice, en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Muy bien. Volvemos un poquito más atrás. Decimos que es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Entonces yo cuando estoy recitando el credo, estoy aceptando que es por mi causa, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Vemos, pasamos al siguiente numeral y vemos que el 598 nos dice, los pecadores mismos fueron los autores e instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. Los pecadores. Y pues todos somos pecadores, ¿verdad? Debemos considerar, eso nos dice el Catecismo Romano, en el número 1 del 5 y 11, debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, los que se sumergen en los desórdenes y el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a la pública infamia. Entonces, cada vez que cometemos un pecado, estamos crucificando a Cristo nuevamente. Por eso dice, debemos de considerar culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados. Pues todos somos pecadores, ¿verdad? Todos continuamente recaemos, pero a lo mejor debemos de pensar, ¿verdad? Cada que estamos en una situación así, porque al fin y al cabo va a ser una decisión que hay que tomar. Bueno, voy a cometer este pecado, ¿y qué es lo que realmente estoy haciendo? Pues dice, crucificando a Cristo. Y es peor aún, dice el Catecismo Romano, nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos. Fíjense, esto es peor, mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido ellos, no habrían crucificado al Señor, de haberse dado cuenta de que Él es el Mesías esperado por tantos años, no lo habrían crucificado. Entonces, dice, nosotros hacemos profesión de conocerle y al renegar de Él con nuestras acciones, ponemos sobre Él nuestras manos criminales, dice el Catecismo Romano, continúa. Y dice San Francisco de Asís, y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados.
Entonces, si a alguien hay que culpar es a uno mismo. Porque al fin y al cabo dice, y por nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados vino Jesús a salvarnos, porque ya estábamos muertos. Pero Dios quiere que todos se salven, dice San Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dios quiere que todos se salven. No quiere abandonarnos a nuestra suerte. Ahí es donde se muestra ese amor de Dios, ¿verdad? Porque nos creó libres, tomamos la decisión de apartarnos de Él cometiendo el pecado. Entonces viene Jesús a morir por nosotros. Pero seguimos, dice San Francisco de Asís, deleitándonos en nuestros vicios. Y cada que hacemos eso, dice, exponemos a Jesús, al Hijo de Dios, a la pública infamia. Y lo crucificamos nuevamente. Porque fíjense, esto es importante porque vemos que como para Dios el tiempo siempre es presente. Entonces, lo que sucede, lo que para nosotros está sucediendo en un tiempo lineal, para Dios siempre es presente, entonces eso no ocurre así. Entonces, si Jesús viene por nosotros, por nuestros pecados, porque así lo decimos en el credo, ¿verdad? Si viene por nuestros pecados, entonces seguimos cometiendo pecado, pues seguimos causando lo mismo. Muy bien, numeral 598, Alma Verónica. $598. Disculpe que no prenda mi cámara, no la puedo prender. No se preocupe. No quiere prender. 598. Uh-huh. Dice, la Iglesia, en el ministerio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esa horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Hebreos 6:6. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Primera de Colosenses 2:8. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Muy bien, pues ahí yo creo que casi todo se puede subrayar, ¿verdad? Sí. Porque ahí está la clave, ¿verdad? ¿Quién es responsable de esto? Pues nosotros mismos. Y digo, cabe para reflexionar, ¿verdad? Cuando uno va a cometer el pecado, pues acordarse de eso. O sea, debemos acordarnos de que, bueno, voy a hacer esto y pues ese va a ser el precio. ¿Verdad? No es algo que me afecte a lo mejor solamente a mí, sino esto es de esta manera. Cuando cometemos un pecado, si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces si uno se golpea en el dedo chiquito del pie, pues todo el cuerpo lo sufre, ¿verdad? O sea, definitivamente ahí es donde está el dolor en ese lugar específico, pero es parte de todo el cuerpo.
Entonces, al cometer un pecado también nos está dañando el cuerpo. Y dice, crucificamos a Cristo nuevamente. Muy bien, pasamos al siguiente numeral. Julio. Sí, buenas noches. Es el numeral 599, ¿verdad? Arquitecto. Sí. Ok. El 99 o 98 es que veo en la página que usted tiene, 598. Sí, no, Es el 99, ¿verdad? leyó a Alma, Verónica. 98, ¿verdad? Sí. Sí, el 98. Sí, 99. El 598. Bueno, dice, la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Muy bien. Muy bien, vamos a analizar estos puntos. Dice, la muerte violenta de Jesús pertenece al misterio del designio de Dios. Es un misterio porque fue de esa forma. Pero aquí no hay que confundir, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, pues si era parte del plan de Dios, pues entonces todos los demás fueron instrumentos nada más. O sea, Judas, por ejemplo, ¿verdad? Pilatos, Herodes, cualquiera puede decir, fueron personajes que fueron utilizados por Dios para llevar a cabo una tarea. Eso no es así. Eso es lo que nos está diciendo aquí el catecismo. La muerte violenta de Jesús pertenece al misterio del destino de Dios. ¿Por qué sucedió así? Pues es un misterio, no sabemos por qué, ¿verdad? Dice que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Ahora, no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios, como si hubieran sido unos actores. Aquí está el drama y entonces pues necesitamos gente que lleve a cabo esta ejecución. Por ejemplo, inclusive hay escritos apócrifos que así lo quieren hacer ver, como si Jesús le hubiera dicho a Judas en un diálogo, pues tú me vas a entregar y tú vas a tener que hacer esto y aquello para que pueda cumplirse las escrituras. Eso no es así. Judas tenía porque tuvo la libertad de decidir y tuvo su parte. Ahora, sabemos que tuvo muestras de arrepentimiento, ¿no? Porque él lo vendió por 30 monedas y después vemos que él la regresa. Y después, bueno, sabemos que comete suicidio. No sabemos realmente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió realmente con él. No se puede decir que se fue al infierno, porque lo mismo pasa, hay otra situación similar en el Antiguo Testamento. Vemos que también Sansón se suicidó. Entonces, fíjense, vamos a analizar estos dos ejemplos, porque pareciera que no se ve igual, pero al fin y al cabo es un suicidio. ¿Sí me explico? Porque decir, bueno, en este caso, ¿pero qué fue lo que le llevó a eso? Bueno, pues porque no soportó la carga. También hay otras situaciones, como en el caso de Caín. Vamos a ver esos 3 ejemplos. La acción que tomaron, lo que hicieron, llevó una carga. En el caso de Sansón es algo distinto, pero al fin y al cabo
es al fin, el desenlace es el mismo. Vamos a analizar así rápidamente. Jueces, a ver, sigue Isabel, por favor, Jueces, capítulo 16 del 25 al 31. Nereida, Génesis 4 del 13 al 16. Herendida, vamos a ver Mateo 26 del 14 al 16 y luego se brinca al 27 del 3 al 5. Disculpe, arquitecto, Génesis Sí. 13, ¿qué capítulos? No, Génesis 4, Génesis 4. 13 al 16. Ok. Y luego Lourdes, vamos a ver Lucas 22, 55 y después Juan 21 del 15 al 18. Y vamos a ver un ejemplo también de cómo de un mal Dios saca siempre un bien mayor. Esto es bien importante. Es decir, porque no es que Dios utilice a las personas para lograr un fin, porque en ocasiones así pareciera. Y algunas personas lo quieren hacer ver de esa forma. Como que si fuéramos unos títeres, ¿verdad? De que, pues Dios se le antojó hacerlo así, pues vamos a poner, tú te mueves para acá y tú te mueves para allá. No. Cada quien libremente toma la decisión y debido a ese desvío, más adelante en el futuro Dios lo compone y saca un bien mayor de eso. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Bueno, iniciamos con la cita. Buenas noches, arquitecto. Nada más para confirmar, era Jueces 16 del 25 al 31, ¿verdad? Correcto. Sí. Ok, gracias. Cuando todos se sintieron bien contentos, dijeron, llamen a Sansón para que nos entretenga. Fueron a buscar a Sansón a la prisión y él dio varias vueltas a la vista de todos. Luego lo pusieron entre las columnas. Sansón dijo entonces al joven que lo llevaba de la mano, tú guíame, ayúdame a tocar las columnas que sustentan el templo para que pueda apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres. Allí estaban todos los jefes de los filisteos y en la terraza había como 3,000 hombres y mujeres que se divertían mirando a Sansón. Entonces Sansón invocó a Yahvé y le dijo, por favor, señor Yahvé, acuérdate de mí y dame fuerza por última vez. Quisiera hacerles pagar a los filisteos mis 2 ojos de un solo golpe. Sansón tocó las 2 columnas centrales en las que se sostenía el templo y se apoyó en ellas, su brazo derecho en una y su brazo izquierdo en otra. Luego Sansón exclamó, que muera yo con todos los filisteos. Se estiró con todas sus fuerzas y se derrumbó el templo encima de los jefes y de todo el pueblo que estaba allí. Los que arrastró consigo a la muerte fueron más numerosos que aquellos a los que había dado muerte toda su vida. Los hermanos y toda la familia de su padre bajaron y se lo llevaron. Subieron y lo enterraron entre Sorea y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Había sido juez de Israel 20 años. Muy bien. Bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? De Sansón, pero aquí nada más el punto es, bueno, y si no se han dado en esto, pues ya lo verán cuando tomen la clase de Biblia o de historia de salvación. Aquí el punto importante es, vemos que, bueno, en la historia, Sansón era un hombre muy fuerte, fue uno de los jueces, fue traicionado por una mujer. Recuerden que su fuerza estaba había una promesa de que su fuerza estaba en su cabellera y pues debido a la mujer se lo cortan, pierde la fuerza y los filisteos son los que ganan y ahora lo que hace él es pierde la fuerza, pero Dios le devuelve la fuerza temporalmente. Pero pareciera, bueno, ¿se la devolvió para que se suicidara o qué fue lo que pasó? Porque ya no la tenía, se la pide
derrumba las columnas y se suicida. O sea, porque acaba con un montón de enemigos, pero al fin y al cabo él muere ahí. ¿Sí me explico? Vemos ese ejemplo. Ahí se comete un suicidio, pues, perdón, él se suicida, y algo similar a lo que hace Judas, por una razón distinta, pero el fin es el mismo. Ok, vamos a ver ahora la de Génesis, vamos a ver qué pasa con Caín. Sí, dice, entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo. Recuerde lo que pasa con Caín, ¿verdad? Que mata a su hermano. Y después dice Dios, la sangre del hermano reclama. Entonces va él con Caín y le pregunta, porque primero le hace esa pregunta, ¿verdad? Vamos a ver así rapidito nada más para poner en contexto. Está viendo, a ver. Pregunta en el versículo 9. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y fíjense, esta también es una pregunta que Dios nos hace a nosotros para con los hermanos cristianos. No, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Que dice, pues a mí qué me importa, ¿verdad? A mí no me importan los demás. Bueno, pero si se supone que todos son son hermanos, todos somos hermanos, partes del cuerpo de Cristo, y cuando Dios nos pregunta, pues quién sabe, ¿verdad? Dice, como en el caso de él, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más que su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Continúa con la cita, y ahí es cuando dice, ¿verdad? Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. La conciencia, ¿verdad? Le está diciendo, pues, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué hice, verdad? Ahí está la conciencia hablando. Continúe con la cita. Dice, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso unas... Vamos a poner tantito. Sí. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Porque si hay una venganza, ¿qué es lo que pasa? Le va peor al que comete la venganza. Porque él dice, bueno, pues me van a matar. Dice, he convertido en vagabundo errante y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió, al contrario, quien quiera que mate a Caín lo pagará 7 veces. Es peor. Es peor. Entonces, esto fíjense cómo se relaciona posteriormente con la ley del talión, porque aquí había una confusión con la ley del talión. Decía ojo por ojo y diente por diente. Había una malinterpretación porque se entendía como que, bueno, pues si te pegan, pega, ¿verdad? Si te cortan una mano, pues corta una mano tú. Si te saca un ojo, pues saca un ojo. Pero Jesús viene y explica eso después, lo vamos a ver más adelante. Ya en el 4º semestre, si Dios quiere. Hace una explicación a esto. Ahorita nada más adelantó un poquito. Porque no es que busque la venganza, porque aquí está diciendo que al que haga la venganza le va a ir peor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo es la ley del talión? Es al contrario. Es, si no quieres que te hagan, no lo hagas. ¿Sí me explico? Esa es la intención de la ley del talión. Si tú vas a cometer algo o si no te gustaría que te hicieran algo, si tú consideras injusto que alguien te dé un maltrato, no lo hagas. Entonces, si no quieres que te saquen un ojo, pues no lo saques tú. ¿Sí me explico? Lejos de verse como una
una venganza es al contrario, es de prevención. Para eso era la ley. Bueno, ya lo veremos más a detalle después. Continúa con la cita. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Muy bien, le pone una marca, dice para que no lo dañe. Muy bien, pasamos a la siguiente cita. Buenas noches, es Mateo 26, 14, 16. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata, y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregarlo. Y nos pasamos a Mateo 27, 3 al 6. La muerte de Judas. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo... Fíjense la relación que hay en esto con Caín, ¿verdad? Porque hubo un remordimiento. Dijo, es muy grande esto, soportarlo. Y aquí también está ocurriendo esto. Y tan es así que no solamente lo siente, sino que busca repararlo. ¿Y cuál es el gesto que hace? Es, bueno, pues va y regresa las monedas. O sea, esto que hice está mal y quiero tratar de repararlo. Pero yo me digo, a lo mejor cualquiera se podría imaginar de decir, ¿qué fue lo que hice? Entregué al mismo Dios, que traicioné al amigo, traicioné al maestro, traicioné al Hijo de Dios. De haber sido algo enorme ese remordimiento, ¿no? Entonces, no sabemos por qué después se suicida y no sabemos qué tan coherente estaba en ese momento, porque a lo mejor ya se había vuelto loco, a lo mejor ya no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, por eso no puede juzgar que esté en el infierno, ¿verdad? Porque no se sabe si en el último segundo se arrepintió ya estando casi en la muerte, Dios puede redimirlo. No se sabe, ¿verdad? Solamente Dios es el que sabe. Muy bien, continúo con la cita. Sí, adelante. No, solo iba a comentar. No, adelante. No es nada importante. Lo que pasa es que iba a comentar, pero y aunque se haya suicidado, o sea, como sí, quiera, se salva. Bueno, es a lo que voy. No sabemos si la persona en el último momento se arrepiente. Sí, por eso, sí, el suicidio así se considera, ¿verdad? Por eso ni siquiera se hacen exequias en la iglesia. Ustedes van, si dice la persona se suicidó, muchas veces la iglesia no le hace el rito. Pero no sabemos, ¿verdad? Si la persona pudo haber tenido toda la intención, y si en el último segundo se da cuenta que ya está perdiendo la vida y se arrepiente y le pide perdón a Dios, puede ser como en el caso del buen ladrón, ¿verdad? Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, hoy mismo estarás en el reino. No se sabe, por eso no podemos juzgar así de que la persona se fue al infierno, ¿verdad? O Judas se fue al infierno porque cometió suicidio. Porque entonces Sansón se fue al infierno también, porque se suicidó. Es decir, la iglesia, ¿cuál es la postura de la iglesia? Eso precisamente, que no se puede juzgar, no se puede saber que Judas está en el infierno. ¿Por qué? Por el hecho de que mostró signos de arrepentimiento. Pero no me refiero en el caso de Judas, sino en el caso en el caso específico del suicidio. Porque, por ejemplo, no sé, a lo mejor hay cosas que a lo mejor estoy mal, pero por ejemplo en el aborto no se puede perdonar, o el padre no puede perdonarlo, tiene que ser, tengo entendido yo, por ejemplo, el obispo, o cuando se hace, se ofende la Eucaristía o alguien blasfema, tengo entendido, y pues solamente el Papa puede dar ese perdón, y en ciertas ocasiones
puede darle la autoridad a cierto obispo para que realice ese perdón. Esa es la posición, por ejemplo, en el caso del aborto o de ciertos pecados, ¿verdad? Por eso mi pregunta es, en cuanto al suicidio, en sí la iglesia, ¿cuál es su postura? No tanto en la de si sabemos si se fue o si fue perdonado Judas, digo, como usted lo menciona, pues no lo sabemos, inclusive de cualquier persona que se suicida. Pero cuál en sí realmente cuál es el pecado y si es perdonado o no es perdonado. También recuerdo mucho de un pecado que pues no es, en la Biblia menciona, y pues, recuerdo que creo que el semestre pasado lo vimos, que es el pecado, el blasfemar contra el Espíritu. Sí, efectivamente. Hay dos cosas distintas, ¿verdad? O sea, una cosa es la postura respecto al hecho, es decir, respecto al suicidio, y otra cosa es ver si la persona, digamos, lleva a cabo el suicidio, pero puede ser que ya no pudo retractarse. ¿Verdad? Es algo distinto. No sé si me explico por qué. Si hay toda la intención, el hecho del suicidio es una cosa. Eso no, no es algo que reprueba la iglesia. Que bueno, ya más ampliamente lo veremos en el cuarto semestre, porque eso entra en el mandamiento de no matarás, ¿verdad? Que lo mismo sucede con el caso de la eutanasia. Tampoco eso está permitido, porque al fin y al cabo es como un suicidio. Entonces, pero otra cosa distinta es decir, bueno, la persona se suicidó y ya está condenada por el hecho de que el suicidio se condena. ¿Sí me explico? Esa es una cuestión. Y otra cosa es decir, bueno, en ese proceso del suicidio, a lo mejor la persona mostró signos de arrepentimiento, entonces no se puede condenar como que sí la persona se está condenada, ¿verdad? O se fue al infierno. No sé si me explica. Hablamos de dos cosas, ¿verdad? Mira, déjame aquí le paso, vamos a ver, bueno, vamos a adelantarnos tantito. Vamos a ver el numeral 2280, ahí en el catecismo, para ver esto. Aquí no estamos adelantando, pero vamos a aclarar esto. Dice, del 2280 en adelante, cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se le ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Podemos decir, es que es mi vida, es que es mi cuerpo. Pero se dice no, porque Dios es el autor de la vida. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento, de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Muy bien, entonces, vemos dos cuestiones, ¿verdad? Sí, el suicidio contradice la inclinación natural del hombre a conservar y perpetuar su vida. El suicidio es contrario al amor de Dios vivo. Es decir, sí, o sea, la persona que comete suicidio, ¿verdad?, es contrario al amor de Dios, entonces se puede decir que la persona está condenada, pero
no se puede decirlo tan abiertamente hasta que no se haga ese, digamos, si se sabe que la persona mostró signos de arrepentimiento, ahí es otra cosa. No sé si me explique lo que quiero decir, Julio. Sí, arquitecto. Ahí me desconecté un poquito del internet, se nos fue el internet, pero sí alcancé a ver gran parte de lo que ahorita comentó. Sí, muy bien. Y luego, como quiera, esto lo vamos a ver más ampliamente en el cuarto semestre, ¿verdad? Pero ahí puede ver el numeral 2280 al 2283, ¿verdad? Pero básicamente sí, digo, es un pecado. Obviamente entra entra en el mandamiento, ¿verdad? de no matarás. Entonces, si el mandamiento es no matarás, pues incluye la vida misma de uno mismo, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, definitivamente es algo condenable. Pero a lo que voy de otra manera es, no podemos nosotros condenar a alguien de decir ya se fue al infierno porque se suicidó. Eso es a lo que quiero llegar. Bueno, sí, el suicidio se considera una condenación, sin embargo, nosotros no podemos decir si se condenó o no, porque no sabemos si en el último momento se arrepintió y pudiera haber cambiado la situación. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario sobre eso. Yo, arquitecto Michelle. Adelante. Entonces hay ciertos pecados que solamente un sacerdote, un obispo, un papa pueden. Yo no sabía, no estaba. Sí, vimos en el semestre pasado o en el anterior, no me acuerdo si. Recuerdo nomás esto para recordar. Hay ciertos pecados, como vimos lo que es la acta de sentencia, ¿verdad? Hay pecados que cuando uno los comete está excomulgado de la iglesia. O sea, es tan grave que uno ya está excomulgado por el simple hecho de haberlos cometido. No tiene que, en muchas ocasiones lo tiene que pronunciar el obispo o el papa, en el caso de un hereje, etcétera. Pero hay ciertas cosas que por el simple hecho de hacerlas ya está uno excomulgado. Y al estar excomulgado, un sacerdote no puede perdonar sus pecados. Tiene que ser, por ejemplo, el obispo, dependiendo de esto. Y nada más, aquí para recordarles, esto viene en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia. Aquí esto lo pueden ver, y eso es Código de Derecho Canónico de la Iglesia. Hay más cosas, sí. Disculpe, una pregunta. Se me vino ahorita a la mente algo que me habían comentado hace tiempo, que cuando uno, por ejemplo, va llegando el señor obispo, y si, por ejemplo, yo no me he confesado, pero voy y lo saludo y doy beso al anillo del señor obispo, ¿es cierto que me quedan perdonados mis pecados o no? No, hay indulgencia, pero es algo distinto. Sí, no, es algo diferente. Miren, por ejemplo, una persona puede estar excomulgada en la iglesia así, y lata sentencia quiere decir ipso facto, en el momento en que eso sucede. Por ejemplo, es el Código de Derecho Canónico en la parte 2, en el título 2, número 1370, dice, quien atenta físicamente contra el romano pontífice, o sea, contra el papa, quien hace lo mismo contra quien tiene el carácter episcopal. O sea, quien agrede físicamente al obispo está excomulgado. Dice, ¿verdad? Quien hace lo mismo contra quien tiene el carácter episcopal incurre entre dicho late sentencia. Late sentencia quiere decir en el momento que lo hace. Quien usa violencia física contra otro clérigo o religioso. Continúa. Hay algunas que son obvias, ¿verdad? Pero por ejemplo, esto también es importante. Cuando uno no debe estar, cuando están habiendo confesiones, uno debe de alejarse de ahí, porque uno no puede escuchar eso, ¿sí? Dice el código también. Quien fuera el caso, bueno, continúa, dice, quien fuera del caso que se trata, viene el número 1, no pudiendo administrar válidamente la absolución sacramental. Obviamente nosotros no podemos hacer eso porque no somos sacerdotes, pero dice, trata de darla, oye
una confesión sacramental, excomulgado late sentencia. ¿Sí? Eso es muy importante. Quien celebra o recibe un sacramento con simonía debe ser castigado con entredicho o suspensión. Ya vimos lo de la simonía, ¿verdad? Es decir, alguien que quiera como negociar con las cuestiones de la iglesia, ¿verdad? No por el hecho de que se le da dinero a la iglesia o porque se compran objetos sagrados para la iglesia, ya tengo yo derecho sobre tal. Eso no funciona así, ¿verdad? Muy bien. Y por ejemplo, también, esto es otra importante, Arqui, pero por ejemplo, solamente quién te puede excomulgar, un sacerdote, un obispo, porque, disculpa la palabra, yo tengo una amiga en Facebook que a todos nos anda excomulgando. Y si nos dice, pone esa palabra, ¿cómo es lo que me dice ahorita? Ay, ¿qué pone? Ay, ¿qué palabra dijo ahorita? Obviamente quien tiene la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Pero sí, lo que es late sentencia no tiene que pronunciarlo quien tiene la autoridad para hacerlo. Es nada más en el momento en que uno lo hace, nomás por ese simple hecho de hacerlo ya está excomulgado. Por ejemplo, dice, quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión late sentencia. Una persona que aborta está excomulgada de la iglesia. ¿Sí? Eso es muy importante. Y no solamente quien lo hace. Sí. Pero no, ella pone en Facebook, fulana están o sea, ella se toma el derecho de excomulgar. Se considera obispo. Sí, ella sí. Y te pone tu nombre, te etiqueta, o sea, ella sí. Y excomulgó como 20 personas. No, pues no, ¿verdad? Obviamente es quien, pues también podría decir que tiene la autoridad para hacer alguno de los sacramentos o qué sé yo, ¿verdad? O sea, es quien tiene la autoridad para hacerlo. Pero sí, a lo que voy con esto es que hay cosas en las que no las tiene que pronunciar necesariamente un obispo, sino que simplemente el hecho de hacerlo ya incurre en excomunión. Sí. Una pregunta. Ahorita que mencionó de cuando uno, no sé, hay personas que, por ejemplo, como dice usted, que a lo mejor hacen donaciones a la iglesia y a veces sienten cierto autoridad, inclusive dentro de la iglesia, inclusive autoridad más que el padre. Y mencionó usted que eso también es parte de la excomulgación. La simonía. Sí. Un ejemplo, no sé, a mí me tocó en un grupo de la iglesia una persona que en su momento, por alguna situación del grupo parroquial, pues no estábamos de acuerdo con esa persona y esta persona dijo, ¿saben qué? Se le dijo, oye, pues es que el padre debe de decidir, ¿verdad? Dijo, no, aquí el padre no es nadie, es más, yo soy más que el padre. Y no sé, yo creo que a lo mejor en muchos grupos hay personas que así se sienten o que inclusive lo mencionan. En este caso también es parte de ese pecado, ¿verdad? Bueno, en el caso de que de la simonía es algo un poco distinto, pero digo, definitivamente pues puede ser por ignorancia, ¿verdad? Pero sí obviamente es un falta de respeto. Ajá. Porque hay que recordar que pues el sacerdote representa a Cristo, ¿verdad? Sí. Y es un ungido. Entonces, pues ahí se debe ese respeto, ¿verdad? Pero sí es común que muchas personas, yo pienso que es por ignorancia, porque no se han dado cuenta de lo que es la iglesia, lo que significa y lo que significa el servicio, ¿verdad? Sí, pero, y lo comento porque yo también estaba, hasta ahorita que usted lo comentó, digo, yo no había caído en cuenta de que es parte de esto, ¿verdad? De todo este tipo de ignorancia que a veces tenemos las personas y de gente que a veces se cree más que el padre o que a veces, no, es que yo estoy con el obispo y no sabes tú que, y pues puede caer uno en ese pecado, ¿verdad?
sin darse cuenta. Sí, y hay cosas, digo, por ejemplo, en el caso de esto también de lo que estamos hablando de la excomunión, por ejemplo, es obvio, ¿verdad? Quien arroja, por ejemplo, la Eucaristía, eso es obvio, pero también lo menciona el derecho. Hay otras cuestiones también como, parecería que no pasara, pero sí me toca saber qué pasa. Dice, quien falsifica un documento público eclesiástico o altera, destruye o oculta uno verdadero o utiliza un falso o alterado. Quien en un asunto eclesiástico utiliza otro documento falso o alterado. Digo, parecería como increíble, impensable, ¿verdad? Que alguien vaya a falsificar un documento de la iglesia. Digo, si los documentos civiles es un delito, como para que alguien quisiera tener un documento falso de un sacramento, por ejemplo. Pero los hay. Digo, desafortunadamente, hay gente que lo hace, pero sí, aquí lo afirma el derecho, ¿verdad? Quien afirma algo falso en un documento público eclesiástico. Entonces, hay más, ¿verdad? No es una clase sobre derecho canónico, pero aquí nada más se dio el caso, pero es muy interesante por lo menos saber, y vamos a ir hablando sobre ciertos puntos. Disculpe, ya nada más esta pregunta, pero es algo importante el anillo del señor obispo y el del papa, obviamente, porque yo una vez vi un video donde el papa no permite que le den beso al anillo. Entonces, eso sí me deja, ¿por qué? Pero es un caso distinto. Yo creo que él lo hace más como por humildad. Pero sí, el carácter episcopal tiene, es algo muy importante porque tiene la plenitud del espíritu. Pero bueno, hablaremos más a detalle de eso cuando hablemos de la liturgia y sacramentos. Ok, gracias. Aquí nos desviamos un poco del tema, pero ¿hay alguna otra duda, pregunta sobre lo que estábamos viendo? Nada más el padre Héctor nos comentó la otra vez en la clase de cristología, nos comentó que ahora el Papa permite a los sacerdotes el absolver por el pecado del aborto, que antes nada más era el obispo, ¿verdad? Y que ahora el Papa ya dio esa permiso. Sí, y de hecho también, por ejemplo, miren, y eso por si les llegara a tocar en algún momento, por ejemplo, el obispo puede decirle a un sacerdote, tú puedes nada más confesar niños y adolescentes. Entonces, le puede determinar, ¿verdad? Eso, digamos como una licencia. Entonces, para que no les sorprenda si, por ejemplo, un sacerdote a lo mejor algún día les puede decir, no te puedo confesar. Y hay gente que se molesta, ¿verdad? Porque dice, este padre, o sea, parece que nunca quiere hacer nada, o etcétera, ¿verdad? Pero a lo mejor es porque no lo puede hacer. Y bueno, pues a lo mejor tampoco tienen tiempo para dar toda la explicación o la catequesis de por qué no, ¿verdad? Pero sucede. Y sí, efectivamente, el Papa pues puede hacer esas concesiones, como por ejemplo también en situaciones ordinarias. Por ejemplo, el obispo es el que confirma, ¿verdad? Él es el ordinario de la confirmación, pero le puede delegar a un sacerdote. O sea, entonces a veces también puede tocar que dice, bueno, ¿por qué el padre está confirmando si eso es algo del obispo? Bueno, pero el obispo le puede delegar eso como otras cosas, como por ejemplo también un sacerdote puede delegar, o sea, o un obispo, a alguien que sea ministro extraordinario de la comunión en ese momento. Que tampoco le sorprenda eso, porque decir, bueno, el ministro extraordinario de la comunión lleva una formación y el sacerdote es el que lo hace ministro, ¿verdad? Pero también puede ser alguien para ese día. No quiere decir que ya lo vaya a hacer, y a lo mejor de ordinario lo renuevan cada año. Pero como les digo, que no les sorprenda si en algún momento ustedes ven, mira, ¿por qué él está ayudando a la comunión si no es un ministro? Bueno, pero el sacerdote le dio la autoridad en ese momento para esa celebración. Ya se acabó la celebración y pues ya no, ¿verdad? A menos que se lo otorgue de esa manera. Pero así hay varias cosas, como iremos viendo también, por ejemplo, por aquí me estoy adelantando algunos temas, en el caso del bautismo.
puede haber un padrino, pero también puede haber un testigo. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué inclusive a lo mejor ese ni es católico que está haciendo ahí enseguida? Se pueden escandalizar, ¿verdad? Decir, bueno, pero es que él no es padrino, es testigo y el derecho así lo permite. Pero bueno, eso me adelanto a los temas, eso lo veremos más adelante. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario sobre lo que estamos viendo? Muy bien, voy a compartir aquí la pantalla, es para lo que resta. Muy bien, entonces vemos que dice, la muerte violenta de Jesús pertenece al misterio del designio de Dios. Decimos que no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama de antemano por Dios. Ahora, hay algo interesante que menciona miren, Santo Tomás de Aquino en su libro Los Escritos Catequísticos. Santo Tomás de Aquino dice, por ejemplo, no hemos de pensar que Cristo sufriera la muerte de modo que muriera la divinidad. Murió en él la naturaleza humana. No murió en cuanto era Dios, sino en cuanto era hombre. Esto se aclara con 3 ejemplos. Ahora, aquí hay algo importante. Dice, el primero lo tomamos nosotros mismos cuando un hombre muere al separarse el alma del cuerpo. No muere aquella, sino solo el cuerpo, la carne. Así también al morir Cristo no murió la divinidad, sino la naturaleza humana. Entonces, si los judíos no mataron la divinidad, parece que no pecaron más que si hubieran matado a otro hombre cualquiera. Dice Santo Tomás de Aquino, hace esta reflexión. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Porque si no pueden matar a la divinidad, entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y cualquier otro ser humano? Porque nuevamente vemos. Entonces, si los judíos no mataron a la divinidad, parece que no pecaron más que si hubieran matado a otro hombre cualquiera. Esto no es así. Dice, esto hay que decir que si un rey llevase puesto un manto y a alguien embaunase este manto, tendría tanto delito como si hubieran embaunado al mismo rey. Igualmente, aunque los judíos no pudieron matar a Dios, sin embargo, al haber matado la naturaleza humana tomada por Cristo, fueron tan castigados como si hubieran matado a la misma divinidad. De otra manera, según dijimos, dice Santo Tomás, el Hijo de Dios es la palabra de Dios, y la palabra de Dios encarnada es semejante a la palabra de un rey escrita en un papel. Si alguien desgarra ese papel, se considera tan grave como si hubiera desgarrado la regia palabra. Por ello, tan grave se considera el pecado de los judíos como si hubieran matado a la palabra de Dios. Bueno, y continúa, hace bastante reflexión en esto que puede ayudar a profundizar un poquito más sobre este tema, pero nada más quería hacerles un comentario sobre lo que dice Santo Tomás de Aquino. Déjenme compartir aquí para concluir, permítanme. Muy bien, vimos entonces ya que perdón, nos faltaba una cita bíblica, ¿verdad? Adelante con la cita. La de Lucas 22:55. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Y luego Juan 21, del 15 al 18. Bueno, lea un poquito, otro versículo más. Oh, okay. De ese. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo, este también estaba con él, pero él lo negó. Mujer, no lo conozco. Poco después le vio otro y dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba, cierto que ese también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro, hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió.
Sí, muy bien. Entonces vemos ahí que la negación de Pedro, ¿verdad? La traición de Judas, etcétera. Entonces, hay una negación ahí en este caso, pero vemos que después Jesús destraba eso. Eso que San Pedro comete como error, ¿verdad? Por miedo, por la razón que haya sido. Después Jesús destraba eso. Vemos la siguiente cita. Dice, es Juan 21 del 15 al 18. Después de haber... Sí, adelante. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Muy bien. Vemos cómo restaura, ¿verdad? Esa negación de Pedro que leímos en el capítulo anterior, y cómo aquí lo niega 3 veces, y cómo Jesús le pregunta 3 veces para digamos, destrabar eso que había hecho Pedro. Y bueno, me encantaría poder tener tiempo para poder explicar esto mejor, porque hay claves muy importantes en el idioma en el que se escribió. Bueno, lo único que les voy a comentar es que vemos, a lo mejor en español se entiende un poquito más. El amor se puede explicar o se puede entender de diferentes maneras, ¿verdad? Alguien puede decir querer, o sea, un amigo, hay cierto grado, a lo mejor, si podemos llamarlo así, de amor, como con el caso de un amigo, ¿verdad? Pero amar implica otra cosa, ¿verdad? Y el amor ágape implica más todavía. Entonces vemos esos 3, digamos, niveles de amor, que bueno, en el español tenemos 2 palabras, ¿verdad?, para distinguir el querer y el amar, pero el amor ágape incluye algo mucho más grande, porque es el amor de Dios. Incluye un sacrificio como el que hace Cristo. Y si vemos más adelante, el texto que sigue nos ayuda a comprender esto que estoy mencionando. Esto lo explica muy bien el obispo Fulton Sheen. Nada más, ¿puede leer lo que continúa ahí, Lourdes, por favor? Sí. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro se vuelve... Muy bien, fíjense en esto. Alguien puede decir, ¿qué tiene que ver? ¿Verdad? Porque le está preguntando a Pedro, ¿me amas? Y luego, con esto indica el tipo de muerte que iba a sufrir. Dice, bueno, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? O sea, pues le está preguntando que se lo ama y luego esto va a indicar el tipo de muerte con el que va a sufrir. Porque llegar al grado de dar la vida por alguien más implica un grado de amor enorme, ¿verdad? Porque no por cualquiera se va a dar la vida. A lo mejor lo más cercano a esto sería los padres para con los hijos, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, o sea, está dispuesto a dar la vida por los hijos. Ese es un grado de amor muy grande. Pero el amor de Dios es algo más que eso, porque esa es la fuente del amor. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor nuestro entendimiento humano, lo más grande que podemos conocer el amor sería ese, el de los padres para con los hijos. Que no importa el sufrimiento que tengan que pasar,
que se queden sin comer, que se queden sin dinero, con tal de que el hijo tenga lo que necesite, ¿verdad? Con tal de que coma, aunque yo no coma, etc. Y a lo mejor hasta decir, bueno, si se necesita sangre, me saco mi sangre y se la doy. Si necesita un órgano, se lo da. Como sin pensarlo, ¿verdad? Y a lo mejor hasta llegar a la vida, y a veces hasta uno le podría decir a Dios, ¿verdad? Llévame a mí en lugar del hijo o la hija, ¿verdad? Y vemos cómo esto nada más se lo ha concedido Dios Padre a Jesús, que Él entrega la vida por los demás. Entonces eso implica un amor mucho más grande que eso, y tiene ese crecimiento. Entonces, por eso es que le dice San Juan, le indica el modo en que había de morir. Porque para llegar a ese grado necesita un amor mucho más grande, y le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Sí se dan cuenta de esos detalles? Bueno, les digo, bueno, ya no hay tiempo para explicar eso, pero digo, me encantaría poder ahondar en eso, pero les digo, el obispo Fulton Sheen lo explica mucho mejor en este detalle. Aquí, entonces, vemos cómo de ciertos errores Dios busca en el futuro repararlo y sacar un bien mayor. Entonces, independientemente de la razón por la que todos los que participaron en la muerte de Cristo, la razón que haya sido, Dios va a sacar un bien mucho mayor de todos esos errores que todos pudieron haber cometido. No sé si me explica. Bien, nada más para concluir, vamos a ver un ejemplo rápido de una situación respecto a esto. Que no sé si ya lo habíamos comentado en otra clase, pero nada más es para ver Génesis 19 del 30. Podemos ver Génesis 19 es del, a ver, sí, del 30 al 38. ¿Quién falta? Heréndida, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Génesis 19, ¿de qué? Del 30 al 38. Nos podemos ir brincando así. La historia probablemente ya la hayan escuchado. Bueno, miren, si quieren, nada más tomen nota y se las comento así rápido. Esto se trata, es el origen de los moabitas y los amonitas. El origen de los moabitas. A ver, Génesis Tiene que ver 19. con... Sí, si quieren, para nomás tome nota y porque ya casi nos acaba el tiempo. Nada más se trata, dice, Lot tiene dos hijas. Dice, la mayor le dijo a la pequeña, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras, como se hace todo el mundo. Vamos a darle vino a nuestro padre, nos acostaremos con él y así tendremos descendencia. Y así sucede. Entonces, las dos tienen hijos del papá. Entonces aquí hay producto de un incesto, y dice en el 38 dice, la pequeña dio a luz un hijo a quien llamó Ben-Amí, es el padre de los actuales amonitas. Bueno, ahí sucede algo. Ahora, vamos a pasar al libro de Ruth. Y fíjense cómo producto de este incesto, y más adelante hay como una reparación. Esto es importante. Ruth es un personaje importante en la historia de la salvación. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 en adelante, aquí es importante esto. Dice, en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá, fíjense en este detalle importante, es un hombre de Belén de Judá. ¿De dónde es Jesús? De Belén, ¿verdad? Y descendiente de la tribu de Judá. Entonces, aquí hay una clave muy importante. Dice, se fueron a Sidir con su mujer y sus 2 hijos a los campos de Moab. Fueron a este lugar, al origen de donde están los moabitas, pero en relación con lo que acabamos de ver en la cita anterior.
Y bueno, el hombre se llamaba Elimelech, su mujer Noemí y sus 2 hijos. Resulta que se muere el esposo de la señora y ellos, los hijos, tienen 2, cada uno con su esposa, y mueren los 2 hijos y se quedan las 2 nueras con la señora. Entonces se casaron con, aquí hay otra clave importante, estos se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth. Entonces Ruth era una moabita, de la descendencia de lo que acabamos de leer ahorita. Resulta que se mueren, entonces la suegra le dice, ¿saben qué? Pues como ya no tengo más hijos, pues regrésense con sus familias. La primera le dice que sí, se va, lloran, se abrazan y se va. Y después Ruth le contesta, dice ellos en el 14, ellas rompieron a llorar, de nuevo después Orfa besó a la suegra y se volvió a su pueblo, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a su Dios, vuélvete tú también a ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque a donde tú vayas iré yo, a donde tú vivas viviré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y ahí seré enterrada. Y continúa. Entonces, ella, no siendo parte del pueblo judío, porque era una moabita, se integra en la historia de la salvación, ¿sí? Entonces vemos cómo de lo que pasó en el pasado, Dios va a restituir esto con algo mucho mayor. ¿Quién es Ruth en la historia de la salvación? Vamos al capítulo 4, versículo del 17 en adelante. Las vecinas le pusieron un nombre, resulta que después se casa con un pariente de ahí, de la misma tribu, y tiene un hijo. Y dice, las vecinas le pusieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, es decir, a la suegra, se refieren porque es de la familia. Y le llamaron Obed. Obed es el padre de Jesé, el padre de David. Entonces, Ruth es la bisabuela de David. ¿Se me explico? Y de ahí viene la descendencia de Jesús. Entonces, a lo que voy con todo esto es que de algo que sucede mal, después Dios restituye con algo mucho mayor, porque Ruth es parte importante de la historia de la salvación, porque de ahí viene David y de ahí continúa el linaje a donde va a venir Jesús. ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No sé si los confundí con, con todo esto que estaba diciendo. A lo mejor los enredé más con lo que estaba mencionando. No, a mí nada más cuando vimos lo de que Jesús le dice bueno, regresando un poquito, ¿verdad? De donde le dice a Pedro en Juan 21, en el versículo 19, perdón, en el 15 al 18, que siempre había escuchado eso, ¿verdad? Donde le pregunta 3 veces, pero nunca había entendido realmente el por qué le preguntaba 3 veces. Sí, porque desata lo que cometió Pedro, ¿verdad? Le da la posibilidad de la redención, porque Pedro se apartó de Jesús y no solamente eso, sino que lo negó, ¿verdad? O sea, renegó de la fe, que nosotros lo podemos hacer también, ¿verdad? Porque a lo mejor ante una situación difícil, no sé, la muerte de un ser querido, de la pérdida de trabajo, de una enfermedad, puedes decir, pues, ¿dónde está Dios? Y la gente se aleja de la iglesia, ¿verdad? Porque pasa por una situación difícil y dice, no, pues, ahora que me acerco más a la iglesia, ¿por qué me pasan estas cosas? Y hay gente que así de plano se aleja de la iglesia porque dice, ¿dónde estaba Dios cuando mi familiar, pariente muy cercano murió? El hijo, la hija, el papá, la mamá, quien haya sido. Y gente se aleja de la iglesia. Entonces, pero afortunadamente para nosotros, Dios nos da la oportunidad de redimirnos por el sacramento de la reconciliación. Pero entonces Pedro cometió esto y ahora Jesús lo va a, digamos, a desatar ese mal que pasó, preguntándole eso y además le pide un amor más grande,
porque le dice, me amas más que estos, que los discípulos. Pero con un amor que debe ser tan grande así, no con cualquier clase de amor, sino que un amor ágape, un amor tan grande que vas a entregar tu vida. Y eso es lo que finalmente hace, ¿verdad? Por eso esa otra hace esa conexión en donde dice, de ahí le dice la clase de muerte con la que había de morir. Entonces, pues, de inicio puede uno decir que qué relación tiene con que lo ame, con que cómo se va a morir. Porque necesitas un amor tan grande, ¿verdad?, como para entregar la vida. Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.